Dios los bendiga en esta tarde. Confío en Dios que se esté grabando. Es la primera vez que su servidor, Francisco Ramírez, predicador de la Iglesia de Cristo aquí en Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato, está transmitiendo en vivo para ustedes, mis hermanos, amigos y familia en Cristo. Agradezco a Dios por este privilegio de poder estar entre ustedes para compartir el mensaje de amor para salvación bajo el título general de un servidor, y conoceréis la verdad. Agradezco a Dios por nuestros hermanos, nuestro hermano Jorge Pérez, nuestro hermano José, nuestro hermano Talib, quienes me invitaron a formar parte de esta familia y estar compartiendo el mensaje de salvación para todos aquellos a quienes podamos alcanzar. Su servidor estará de 4 a 5 de la tarde los días martes y jueves. Quiero pues que todos reciban un grande saludo de parte de este servidor. Y vamos a iniciar, hermanos, con una oración para que sea Dios quien nos dirija en este estudio y que solamente se hable la verdad de su palabra. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, a tu nombre, Señor, sea la honra, la gloria, el poder y la alabanza. Gracias te damos, Padre omnipotente, porque sabiendo que nosotros somos pecadores, nos has amado. Y nos has amado, Padre, aún antes de crearnos. Aún antes de que nosotros pecáramos, tú habías, Padre, manifestado compasión y misericordia para con nosotros, enviando a tu Hijo a morir en propiciación por nuestros pecados, para que hiciera un sacrificio mediante el cual tu ira, Señor, fuera aplacada. Queremos agradecerte por todos y cada uno de aquellos mis hermanos y familia, quienes están escuchando, Padre, este mensaje de amor para salvación, este tema, Padre, de conocer la verdad y la verdad os hará libres. Bendice, Padre, a todos aquellos quienes hacen posible la transmisión de este mensaje, todos aquellos quienes participan en la plataforma, ya sea en la parte técnica o en alguna otra área, todos aquellos quienes contribuyen también económicamente para que este mensaje sea transmitido por medio de esta plataforma. Gracias por nuestro hermano Jorge Pérez, por nuestro hermano Talib, por nuestro hermano José. Bendícelos, Padre, y a todos los que formamos parte de este equipo, de esta familia, de mensaje de amor para salvación. Padre, que tu palabra sea expuesta por este siervo tuyo, con humildad, con amor, con sencillez, de una manera clara, de una manera sencilla, de una manera, Padre, que todos podamos entender. Que no sean los pensamientos de este siervo, sino solamente tu palabra. Bendice a tu iglesia aquí en Dolores Hidalgo, Guanajuato, como tu iglesia, Padre, en todo el mundo, en todos los lugares donde nuestros hermanos están predicando con amor y fidelidad tu palabra, y donde hay hermanos nuestros y hermanas, quienes con mucho amor y mucha diligencia se están entregando a tu obra, ya sea en la enseñanza de más varones, en la enseñanza de los jóvenes, en la enseñanza de los niños, y Padre, aquellos quienes están preparando dentro de la iglesia a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros el mensaje fiel de la palabra de nuestro Dios. Nos encomendamos a ti, Padre, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el tema con el cual su servidor quiere iniciar en esta ocasión es un pequeño curso, hermanos, de evangelismo personal. Un servidor hace aproximadamente 15 días tomó una libreta, una pluma y se puso a escribir algunas lecciones. Y la primera, hermanos, que su servidor tiene anotada aquí, lleva por título: ¿cuál sería la situación del hombre sin la Biblia? Nosotros, hermanos, tenemos el día de hoy al alcance una Biblia casi en cualquier idioma. Es muy difícil que una persona no tenga a su alcance una Biblia.
hay de todos los tamaños, de diferentes diseños, de piel, de cartón, la pasta, letra grande, letra gigante, letra supergigante, letra muy pequeña, incluso Biblias con Antiguo y Nuevo Testamento de bolsillo, con referencias, con paralelismos, con concordancia, con algunos comentarios, algunos buenos, otros sinceramente pésimos. Pero hermanos, todos tenemos al alcance una Biblia, ya sea de manera física o de manera electrónica. Pero casi cualquier persona en cualquier parte del mundo, en cualquier idioma o dialecto, tiene acceso a una Biblia, a la palabra de Dios. No hace más de 500 años que se imprimió por primera vez el primer libro, que fue la Biblia, y desde entonces ha sido fácil poder traducirse e imprimirse a diferentes idiomas y dialectos. Pero el tema, hermanos, que nos ocupa en esta tarde es: ¿cuál sería la situación del hombre sin la Biblia? Si la Biblia nunca hubiera sido escrita, si no la tuviéramos en nuestro idioma, si no fuera accesible para nosotros, ¿cuál sería o cuál es la situación del hombre sin la Biblia? Su servidor, hermanos, como punto número 1, tiene aquí: sin la Biblia, el hombre ignoraría su origen. Es decir, ¿cómo es que éste fue creado? Cuando nosotros vamos al primer libro de la Biblia, hermanos, allá en el libro del Génesis, cuyo nombre significa principio, en el capítulo 1 y desde el versículo 1, comienza a hablar con respecto a la creación, dando por sentado que hay un Dios todopoderoso, eterno, incausable, omnipresente, omnisciente, que con sabiduría creó los cielos, la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay. Dice ahí claramente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y usted puede ver cómo es que Dios fue creando todo el entorno y puso leyes con respecto a la reproducción. Y finalmente, allá en la corona de su creación, en el día sexto, dice la palabra de Dios en el versículo 26, Génesis capítulo 1 y versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, hermanos, sin la Biblia, el hombre ignoraría que hay un Dios eterno, omnipotente, que creó todo lo que existe, incluido el ser humano. La humanidad fue creada por Dios. Varón y hembra fuimos creados por Dios a su imagen y a su semejanza. Sin la Biblia, hermanos, el hombre estaría pensando, como en algunos libros de texto se enseña a nuestros niños en primaria, que el hombre o este universo llegó a existir porque allá en un tiempo remoto en el pasado, según ellos, hace miles de millones de años, la materia estaba comprimida y un día esa materia simplemente explotó. Y al explotar creó los universos, creó las constelaciones, las estrellas, los planetas, casualmente, todos en un orden perfecto. Y bueno, según ellos, después de que esto ocurrió, no muchos años después, pero sí bastantes, la vida comenzó a existir en el mar, de una pequeña célula que brotó o que subió a la superficie, vino a la tierra, se crearon las plantas, se crearon los árboles,
Se crearon más animalitos, entre ellos el simio o los changos, y según estos libros de texto, al menos aquí en nuestro país, en México, se enseña que venimos del chango, que el ser humano fue evolucionando hasta que finalmente un simio fue evolucionando en otro ser más inteligente, con más facilidad de pensar, y surgió el hombre. Bueno, hermanos, nosotros sabemos que esto no puede ser así, porque todo se reproduce según su género, según su especie, y esa es la ley que Dios puso en cuanto a la regeneración o bien la procreación, incluido en las plantas, no solamente en los seres humanos, también en las plantas y en los animales, llámese peces, llámese reptiles, llámese aves. La semilla de las aves produce aves, mientras que la semilla de los peces produce peces, y la semilla de los humanos producirá siempre humanos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Aquí en el capítulo 1 de Génesis, hermanos, en el versículo 31, dice la palabra de Dios: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Si ustedes me acompañan, por favor, en sus Biblias, yo espero que las tengan ahí a la mano, hermanos, porque su servidor le gusta llenar siempre sus bosquejos de libro, capítulo y versículo. Mi convicción personal, hermanos, es que aunque los comentarios y las opiniones en ocasiones son buenas y a veces hasta necesarias, número uno, no son indispensables. Y número dos, y más importante, hermanos, la Biblia se explica a sí misma. La Biblia es su mejor y más grande comentario de sí misma. Recordemos lo que dice el Salmo 119, en el versículo 160. La primera parte particularmente dice ahí: la suma de tu palabra es verdad. Y por supuesto la profecía, dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, no es de interpretación privada. Entonces, hermanos, si nosotros queremos saber qué es lo que la Biblia enseña, aunque podemos leer muchos comentarios, aunque podemos preguntar a otros hermanos de más tiempo en el Evangelio, sin lugar a dudas, hermanos, siempre la Biblia es la única que tiene la verdad absoluta. Siempre es la palabra de Dios la que tiene toda autoridad y a quien debemos estar sujetos. Una de las indicaciones que me hizo mi hermano José antes de aceptarme en esta familia de mensaje de amor para salvación, para que su servidor pudiera predicar en esta plataforma, es que se estaban buscando hombres que fueran fieles a la palabra de Dios, que hicieran énfasis en la sana doctrina. Mucha de la falsa doctrina, hermanos, así como las filosofías humanas, se han dado por introducir pensamientos e incluso poner los pensamientos por encima de lo que la palabra de Dios enseña. Allá en la primera carta a los Corintios, hermanos, en el capítulo 15, dice la palabra de Dios hablando de la resurrección en el día del juicio final, y de paso nos ayuda esas observaciones y esas reflexiones que el apóstol inspirado hizo con respecto a la naturaleza de los seres celestiales y los seres terrenales, entre ellos los animales y los seres humanos. Voy a leer, hermanos, aunque quiero leer el versículo 39, desde el versículo 35. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria.
Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. No, lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Bien, hasta ahí, hermanos. Aunque Pablo está hablando de la resurrección de los muertos en el día en que Cristo Jesús venga por segunda vez, ya no a salvar, sino a juzgar, y ese día será resurrección de justos y de injustos, ya sea para vida eterna o para tormento y sufrimiento eterno. Lo cierto es, hermanos, que en el versículo 39 enfatiza y dice claramente que no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, o sea, la de los seres humanos, otra carne la de las bestias, otra carne la de los peces y otra la de las aves. No quiero, hermanos, entrar en un diálogo filosófico, ni tampoco científico, pues, si Dios me lo permite, espero tratarlo en un curso aparte llamado Evidencias Cristianas Científicas. Su servidor no es ni filósofo, ni científico, con todo es estudioso. Y también, por supuesto, aceptaré que ustedes me ayuden en el estudio bíblico personal y me ayuden dándome evidencia con respecto a razonamientos inteligentes para cómo demostrar científicamente la existencia de Dios, para que llegado el momento, hermanos, podamos discutir este curso con toda propiedad. Hermanos, el segundo punto de cuál sería la situación del hombre sin la Biblia es el siguiente. Sin la Biblia, el hombre ignoraría que tiene un alma que es inmortal. Repito, en el primer punto es, sin la Biblia, el hombre ignoraría su origen, es decir, diferente de los demás seres vivos, creado a la imagen y semejanza de Dios. En segundo lugar, sin la Biblia, el hombre ignoraría que tiene un alma que es inmortal. Ya leímos en Génesis 1, 26 al 28, cómo es que en el principio Dios formó al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza. Ahora, dice el capítulo 2, versículo 7 del libro del Génesis, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Fíjese bien, Dios dio al hombre aliento de vida. Es decir, Dios puso un espíritu o bien una alma dentro de este cuerpo. Hermanos, hay muchos pasajes en la Biblia con respecto a que Dios creó al hombre. Por ejemplo, usted puede leer Juan 1, 1 al 3, pasajes muy conocidos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Puede leer también usted, por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículos también del 1 al 3, donde se menciona que Dios por medio de Jesús hizo todo lo que existe. Dice en versículos 1 al 3, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bien, aquí, hermanos, se hace énfasis que Dios por medio de Cristo hizo todo el universo. Sin embargo, hermanos, quiero enfatizar en Colosenses, en el capítulo 1, del versículo 15 en adelante,
Porque es aquí en Colosenses donde la Biblia enfatiza, hermanos, que Dios no solamente hizo las cosas que podemos ver, sino también las cosas que usted y yo no podemos ver. Quiero que leamos, hermanos, para que sea la palabra de Dios la que nos enseñe. Y si usted nos visita tal vez por primera vez, si tal vez usted no es de la iglesia de Cristo y está escuchando por primera vez el mensaje de la palabra de Dios, quiero que usted entienda que hay cosas que son visibles y por lo tanto tangibles y temporales, pero hay otras cosas que son invisibles, intangibles y eternas. Aquí en Colosenses capítulo 1, hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 15 así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos, cuando dice las que hay en los cielos. Pablo habla en su segunda carta a los Corintios de un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, dijo Pablo, no lo sé, que se le concedió ir al tercer cielo. Así que por lo menos hay 3 cielos. El primer cielo es el que usted y yo podemos ver de día, donde están las nubes, ese lugar azul, bonito, durante el día, lo podemos ver, fue creado por Dios. Hay otro cielo que solamente podemos ver de noche. Me refiero a donde está nuestro sistema solar y donde está nuestra galaxia y todo el multiverso, todas las constelaciones. Ahora, más allá, donde ya no podemos ver, hay un tercer cielo. Y este cielo, hermanos, es visible únicamente con los ojos de la fe. Y usted sabe que la fe es por el oír, y el oír específicamente, dice Pablo, Romanos 10:17, la palabra de Dios. Es decir, Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es creer sin ver, aceptar por fe a lo que la palabra de Dios dice, en que Dios no miente y que Dios nos está enseñando que hay un lugar que no podemos ver. Vamos a continuar la lectura aquí en Colosenses 1:15. Dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, los 3 que ya mencionamos, allá donde está Dios, el tercer cielo, donde están los ángeles, cosas que no alcanzamos a ver con los ojos carnales que tenemos, y las que hay en la tierra. Y fíjese bien que hablando de las cosas que fueron creadas en el cielo y en la tierra, dice que hay cosas que son visibles y otras que son invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Si usted es cirujano y usted ha abierto el cráneo y ha extirpado tal vez un cáncer en el cerebro o hecho alguna otra operación, usted puede dar testimonio de que nunca ha visto el alma de la persona ahí. Si usted ha hecho operaciones de corazón abierto, se ha extirpado por ahí un cáncer en el pulmón, tal vez en los intestinos, o en cualquier otra parte, si es ortopedista tal vez, y ha abierto y hecho el esfuerzo de curar o tratar de ayudar para soldar un hueso, usted puede dar testimonio de que nunca ha visto el alma de una persona, nunca ha visto el espíritu de una persona. Esto es algo que aceptamos por fe a lo que la Biblia dice. Ahora, hay cosas que Dios hizo que son invisibles. Quise, hermanos, que viniéramos aquí a Colosenses 1:15, porque quiero, hermanos, que veamos no solamente que fuimos creados por Dios, sino que hay algo dentro de nosotros, en nuestro ser, que es invisible y por lo tanto es inmortal, es eterno. Fíjese, vamos a la segunda carta a los Corintios, porque el mismo que escribe la carta a los Colosenses escribe la carta a los Corintios, las dos. Y dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, el versículo 16, de un hombre interior. Fíjese, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Aquí se habla de un hombre exterior y de un hombre que es interior.
En el versículo 18 nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, o sea, el hombre exterior, este cuerpo de carne, de hueso, de piel, de cabello, son temporales. Pero las que no se ven, las cosas que Dios hizo por medio de Cristo y que no podemos ver, son eternas. Entre ellas, el alma. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 10 y versículo 28. Mateo capítulo 10, versículo 28, Jesús está dando la comisión limitada. Usted sabe, la gran comisión está en Mateo 28, 18 al 20, cuando se les envía a los apóstoles y por implicación del mismo texto a la iglesia en todas las generaciones a predicar el evangelio a todo el mundo. Pero aquí en Mateo capítulo 10, Jesús acaba de escoger a 10 apóstoles y les acaba de dar indicaciones de ir solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, y en ciudad de samaritanos y de gentiles no podían entrar. Pero también les advierte con respecto a persecuciones venideras. Y hablando de estas persecuciones y de cómo es que algunos iban a ser llevados a la cárcel y otros serían azotados, algunos incluso irían a la muerte, dice en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Entonces, tenemos un alma. Esa alma es invisible. Esa alma está dentro del cuerpo. Es llamado el hombre interior. Y esa alma, hermanos y amigos que nos escuchan, fue creado por Dios de manera eterna. Todo lo que no vemos es eterno. Vamos por favor a leer algunos pasajes más. En Génesis. Libro de Génesis capítulo 35. Vamos a leer desde el versículo 16 y hasta el versículo 18. Por supuesto, es el versículo 18 el que nos atañe. Dice Génesis 35, 16. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benónimo, a su padre lo llamó Benjamín. Bien. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. ¿Se fija usted cómo la Biblia se explica a sí misma? Que Jesús ha hecho cosas que son invisibles, como también las que son visibles. Dentro de este cuerpo visible que nosotros tenemos, Dios creó un hombre invisible. No importa si usted es hombre, no importa si usted es mujer, dentro de usted hay un alma. Esa alma es invisible porque es eterna. Es indestructible por cualquier ser humano. Su cuerpo, la gente mala, la gente perversa, podrá raptarlo, podrá secuestrarlo, privarlo de su libertad, podrá incluso mutilarlo. Hay gente que podrá arrebatarle la vida física que usted tiene, pero su alma, esa no muere cuando abandona el cuerpo. Hay otros pasajes, hermanos, que nos enseñan cómo es que dentro de nosotros tenemos un alma. Otro que quiero leer es Primero de Reyes, capítulo 17, y leeremos, hermanos, desde el versículo 17. Usted recordará, es el profeta Elías. Él ha orado de parte de Dios para que no llueva, y no lloverá por 3 años y 6 meses. Y es enviado a una viuda, y esta viuda le recibe en su casa. Y después de estarle alimentando, finalmente el hijo de esta viuda muere. Primero de Reyes 17, del 17 al 24. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo.
Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Entonces, como usted puede darse cuenta, como usted puede ver, vemos nosotros cómo es que dentro de nosotros hay un alma que sobrevive al cuerpo. En el caso del cuerpo, Dios lo decretó cuando castigó a Adán, diciéndole, polvo eres y al polvo volverás. Y esto fue cierto no solamente para Adán, es cierto para todo ser humano. Si usted está vivo, solamente algo es seguro, la muerte, a no ser que Cristo venga antes. Y entonces sea, en el caso de los muertos, la resurrección. En el caso de los vivos, la transformación de este cuerpo a un cuerpo incorruptible y glorioso, como ya lo leímos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 34 a 50, al inicio de esta lección. Hermanos, hay muchos más pasajes que mencionan que dentro de nosotros hay más que esto que podemos ver. Hay cosas invisibles como son el alma, el espíritu. Uno de ellos es primera a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Santiago 2:26, hermanos, al final del capítulo 2 de Santiago, dice ahí, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. Entonces, hermanos, ¿cuál sería la situación del hombre sin la Biblia? Número 1, sin la Biblia el hombre ignoraría su origen. Número 2, sin la Biblia el hombre ignoraría que tiene un alma inmortal. Quiero, hermanos, leer algunos pasajes con respecto a este punto número 2, la inmortalidad del alma. El alma dentro de nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo visible. Hay un hombre invisible. Hermanos, el problema es que esa alma puede contaminarse de una enfermedad terrible llamada pecado. Vamos, hermanos, a ver algunos pasajes. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Pasaje que muchas veces los siervos de Dios utilizamos para demostrar que no se puede heredar el pecado, como por ahí alguna organización a nivel mundial universal enseña. En ninguna manera el pecado no se hereda. Pero en esta ocasión, hermanos, no quiero enfatizar en eso. Quiero enfatizar aquí en Ezequiel 18:20 con respecto a que el alma, hermanos, puede tener pecado. Fíjese lo que dice aquí. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Se fija usted? El alma que peca, esa muere. La palabra muerte, hermanos, en la Biblia significa simple y sencillamente separación. Si hablamos de muerte física, la separación del hombre interior del hombre exterior. Es decir, la separación del alma y del cuerpo, o bien la separación del espíritu y del cuerpo. Si hablamos de muerte espiritual, estamos hablando de la separación del ser humano con su creador, con Dios. Vamos a ver algunos pasajes. Efesios 2,
versículos del 1 al 3. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, estando preso, escribe esta carta. Y la escribe en el capítulo 2 particularmente para recordarle a estas personas la experiencia de ellos con la gracia de Dios en el pasado. Y al hacerlo les relata cómo es que ellos alguna vez estaban muertos espiritualmente, aunque físicamente estaban vivos. No se confunda con esto de muertos físicamente y muertos espiritualmente. Su servidor, en lecciones posteriores, estará hablando en relación a las diferentes clases de muerte de las cuales la Biblia habla. La Biblia habla de 4 muertes, pero eso lo dejamos para después. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Se fija usted? Él os dio vida, dice Pablo a los Efesios, cuando los Efesios estaban muertos. ¿Por qué? Por sus delitos y pecados, no por los delitos de sus padres, por sus propios delitos. Eclesiastés 7:29 es claro. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Génesis 8:24 también es 8:21 también es clarísimo, al decir que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El hombre nace y tiene comunión con Dios. Marcos 10:14-16. De los niños es el reino de los cielos. De ellos es el reino de Dios. Nosotros incluso tenemos que ser como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Pero estos pasajes, hermanos, son para demostrar en esta lección del día de hoy, con respecto a que nuestra alma, que es inmortal, puede estar separada de Dios y ser, por lo tanto, nosotros, como dice aquí, hijos de ira. Es decir, Dios pudiera estar enojado con nosotros al grado de lanzarnos al infierno en el día del juicio final, si no cumplimos con la voluntad de Dios. En Romanos 3:23, hermanos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted puede leer desde el versículo 9, cómo es que tanto judíos como gentiles, todos estamos bajo pecado, y cómo es que tanto de judíos como de gentiles se nos dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, no hay quien entienda, no hay, en palabras sencillas, quien busque a Dios. Todos nos hemos desviado, todos nos hemos apartado del camino. Eso es lo que significa, de hecho, pecado, errar al blanco, es decir, desviarnos, apartarnos del camino del Señor, romper la comunión que tenemos con Dios. Uno puede estar vivo físicamente, pero espiritualmente separado de Dios. Nuestra alma puede ir directo a la condenación. Un claro ejemplo de esto, hermanos, es Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. Ahí, hermanos, se relata la historia que es conocida como la historia del rico y Lázaro. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí,
y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Fíjese bien, aquí claramente se menciona del rico y de Lázaro. Ambos murieron, ambos fueron a la sepultura, pero su cuerpo físico fue a la tumba. Su alma, por otro lado, estaba en el seno de Abraham, llamado en la Biblia también como lugar de tormento, llamado como paraíso y también como tercer cielo, el lugar de descanso. Y en el caso del rico, estaba él en el lugar de tormento, en el Hades. ¿Qué es lo que dividía a estos? Una cima. De tal manera que los que estaban en el lugar de descanso no podían descender ni auxiliar a los que estaban en el lugar de tormento, y los que estaban en el lugar de tormento no podían escapar del tormento e ir al descanso. Es obvio por el texto mismo que tampoco podían salir de ese lugar. De hacerlo así, habría salido. O bien hubiera ido por lo menos en busca de sus 5 hermanos quienes aún vivían, según el testimonio del rico. Entonces, hermanos, todo esto para demostrar que tenemos un alma invisible y eterno. Esta alma sobrevive al cuerpo. El cuerpo físico muere. Polvo eres, al polvo volverás. La vida que Dios nos dio vuelve a Dios. Pero el alma, hermanos, esta sigue viva. Ya sea, por supuesto, esperando el juicio final, en un lugar de descanso o en un lugar de tormento. Nunca vagando, nunca perdido. Si no obedeció a Dios, la ley y los profetas, como dice aquí Abraham al rico, bueno, despertará en el lugar de tormento. Abrirá sus ojos estando allí. Si hizo lo que la ley y los profetas dicen, lo que está escrito en la palabra de Dios, ahora bajo el nuevo pacto, lo que está escrito en el Nuevo Testamento, entonces esa persona será llevada por los ángeles el día en que muere, el día en que su alma sale del cuerpo. Dios enviará a sus ángeles para llevarlos al seno de Abraham. Hermanos, punto número 3 en nuestra lección. ¿Cuál sería la situación del hombre sin la Biblia? Número 1, sin la Biblia el hombre ignoraría su origen. Es decir, ignoraría que fue creado por Dios a su imagen y semejanza, diferente a los demás seres vivos. El punto número 2, sin la Biblia el hombre ignoraría que tiene un alma inmortal. Un alma que por causa del pecado propio puede estar separada de Dios. Y número 3, hermanos, sin la Biblia, el hombre ignoraría cuánto vale su alma. Hermanos, una cosa se estima por el precio que se ofrece por ella. Según el pago que se da, es el valor que se le da a las personas, a las cosas. Su alma, eterna e inmortal, ¿cuánto cree usted que vale? En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en los versículos del 18 al 21, encontramos cuál es, hermanos, el valor que el alma de un ser humano tiene. Yo quiero que vayamos allá. Y una vez más, yo quiero que usted lo lea. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 21. Quiero que usted lo lea para que usted lo aprenda directamente de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros,
y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Se fija usted? Fuimos rescatados no con el oro, no con plata. No hay nada en este mundo que pueda igualar el valor que su alma tiene. Nada. Jesús dijo, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? No importa si usted es petrolero, no importa si usted tiene una o más minas de oro, no importa si usted tiene una gran empresa, si usted fuera el hombre más rico del mundo, su alma solo puede ser igualada con la sangre preciosa de Cristo. Usted sin duda alguna conoce Juan capítulo 3, versículo 16. En San Juan 3:16 leemos, porque de tal manera, fíjese bien, de tal manera, no hay un adjetivo que califique el gran amor que el Padre tuvo por nosotros. Y dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, su alma. De tal manera amó Dios el alma de cada ser humano que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este pasaje nosotros encontramos el valor que su alma y mi alma tienen, el valor que el alma humana tiene para Dios. El alma del ser humano vale tanto que Dios decidió, y lo hizo desde antes de la fundación del mundo, darnos a su Hijo. Usted recordará las palabras del Señor Jesús en agonía, en aquel monte. Si es posible, pase de mí esta copa tan amarga, pero no se haga como yo, sino como tú. ¿Cuál fue la decisión de Dios? Que Jesús fuera azotado, fuera herido por nuestras rebeliones. Jehová, Isaías 53, cargó en él el pecado suyo y el pecado mío, para que nuestra alma que estaba separada de Dios fuera reconciliada con él. Es lo que dice 2 Corintios 5, 14 en adelante. ¿Cómo es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados? Usted recordará las palabras de nuestro Señor Jesús en la cruz. Eloi, Eloi, lama sabactani. Esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí, usted ya sabe la respuesta. Dios el Padre desamparó a su Hijo unigénito en la cruz y lo dejó morir en la cruz por una sola razón, porque había amado su alma y mi alma. Por esa razón, nuestro Señor Jesús murió. Fue el precio, fue el pago. Es el costo que su alma y mi alma tienen. No hay otro costo. Es el único precio que fue aceptable para aplacar la ira de Dios. Es el único precio que por amor el Padre decidió pagar. Y le digo algo. No solamente el Padre reconoció que nuestra alma valía eso. Pablo lo expresa con estas palabras tan sublimes en Gálatas 2:20 al decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No se refería a los atributos físicos,
al cuerpo físico que Pablo tenía. Se refería a su alma, a mi alma. Sin la Biblia, hermanos, el hombre ignoraría cuánto vale su alma. No solamente ignoraría que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, diferente a los demás seres vivos. No solamente sin la Biblia el hombre ignoraría que tiene un alma que es inmortal y que por causa del pecado está separada de Dios y destituida de la gloria de Dios allá en el cielo por toda la eternidad. Sin la Biblia el hombre ignoraría cuánto vale su alma. Vale tanto como lo que se pagó por ella, la sangre preciosa de Cristo. Vale tanto como la dádiva del Hijo. Dejarlo ser castigado de esa manera por amor a usted y por amor a mí. Desampararlo y dejar que muriera físicamente en la cruz. Por mi alma. ¿Cuál fue el sacrificio que hizo Jesús? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí? En Juan 1:1 leemos, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O, como alguna versión más dice, y Dios mismo era el Verbo. Otra versión más termina concluyendo ahí el versículo, y Dios era el Verbo. El versículo 14 se identifica al Verbo como Jesús al decir, y aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. De una manera resumida, hermanos, se nos menciona que Dios, el creador de todo lo que existe y que sin Él nada existiera, se hizo carne. Por supuesto, no solamente el apóstol Juan menciona esto. Allá en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2 y versículo 5, hablando de el sentimiento de humanidad, el sentimiento de amor, de amistad y de humildad que debemos de tener hacia nuestros hermanos, y cómo es que los debemos considerar incluso más valiosos que nosotros mismos. Habla del sentimiento que Jesús tuvo hacia nosotros, y lo dice con estas palabras. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, fíjese bien, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, quiero mencionar que su muerte fue vicaria, es decir, que ocupó el lugar de nuestra alma. Ocupó su lugar y el mío. Éramos nosotros, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero allá en Isaías 53, por supuesto para sus apuntes, es Isaías capítulo 52 y versículo 13, hasta el capítulo 53 y versículo 12. Pero como el tiempo ya se nos ha agotado, leeremos del capítulo 53 solamente los versículos del 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él, fíjese bien, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Se da usted cuenta? Fue una muerte vicaria. Murió por nuestros pecados. Eso lo dice Pablo también en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, explicando qué es el Evangelio. Dice ahí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por
Por supuesto, hermanos, nuestro Señor Jesús resucitó entre los muertos, Hechos 2, 22 al 36, Romanos 1, 4, declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Él, Hechos 1 del 9 al 11, ascendió a los cielos y ascendió con un solo propósito: interceder por nosotros. Jesús no terminó su obra de salvación en la cruz. No lo hizo al resucitar de los muertos. No lo hizo al ascender a los cielos. Se sentó a la diestra de Dios en el cielo, Hechos 2, 25, viviendo siempre para interceder. Ahora tiene sentido 1 Juan 2, 1 y 2, al decir que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él, hermanos, como justo, murió por nuestros pecados. Resucitó, se sentó a la diestra de Dios y vive para interceder por usted y por mí. Él, por la gracia de Dios, gustó la muerte por todos. ¿Por qué? Porque nuestra alma estaba llena de esa enfermedad que se llama pecado, y por causa de esa enfermedad iríamos a la muerte eterna, al sufrimiento, al castigo eterno. Y para reconciliarnos con Dios, hubo un pago que fue aceptado. Para aplacar la ira de Dios, la sangre de Cristo Jesús fue derramada en la cruz para rescatarnos, para redimirnos de entre los muertos, para rescatarnos del pecado, para trasladarnos de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hermanos, en esta tarde, en esta primera lección, hemos empezado con lo que es ¿cuál sería la situación del hombre sin la Biblia? A causa del tiempo solamente abarcamos los primeros 3 puntos. Sin la Biblia el hombre ignoraría su origen. Sin la Biblia el hombre ignoraría que tiene un alma que es inmortal y que por causa del pecado irá a la condenación, separada de Dios por toda la eternidad. Y número 3, sin la Biblia el hombre ignoraría cuánto vale su alma. Para la próxima lección, hermanos, me gustaría hablar sobre 3 puntos más. Sin la Biblia el hombre no sabría dónde pasará la eternidad, y sin la Biblia el hombre no sabría qué hacer para ser salvo. Y finalmente, sin la Biblia el hombre sería presa fácil de toda propaganda religiosa. Agradezco a Dios por ser parte de esta familia. Agradezco a mis hermanos que me han invitado, mi hermano José, mi hermano Talib, mi hermano Jorge Pérez. Dios los bendiga grandemente. Dios bendiga esta obra que ustedes están haciendo para la honra y gloria de nuestro Dios, de llevar el mensaje de amor para salvación. Y en esta ocasión invitarme a mí con este programa y conoceréis la verdad. Gracias a quienes nos sintonizaron el día de hoy. Soy nuevo aquí en lo que es predicar por radio. Pero tengo aquí, hermanos, dice aquí nuevos mensajes a nuestro hermano Talib. Y tengo por aquí también en la caja del chat a nuestra hermana Anita Castillejos Chacón. Dios los bendiga, hermanos, por sintonizar a su servidor en esta clase. Quizás haya más hermanos o familia o amigos o conocidos por ahí del Facebook o de YouTube o de algún otro lugar donde se está haciendo promoción a este audio, a esta grabación en vivo. Sean todos bienvenidos. Dios los bendiga grandemente. Concluimos, hermanos, con una oración breve a causa del tiempo. Espero estar con ustedes aquí el día jueves a las 4 de la tarde. Oremos. Nuestro Dios y Padre, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu amor y misericordia, por conceder a tu siervo el privilegio y el honor de predicar tu verdad, no siendo dignos. Gracias, Señor, porque siendo pecadores, tu Hijo Jesús murió por nosotros, murió por mí en la cruz, con el propósito de rescatarnos del pecado, con el propósito, Padre, de librarnos y guiarnos hacia la salvación y pasar contigo la eternidad allá en el cielo, reconciliándonos, Padre, a través de ese grande sacrificio. Gracias porque el día de hoy nos has concedido, Padre, el aprender de tu palabra, que sin la Biblia ignoraríamos que tú eres nuestro Dios y nuestro Creador. Ignoraríamos que tenemos un alma invisible e inmortal que irá a juicio. Y sin la Biblia ignoraríamos también cuánto vale nuestra alma, cuánto amor, Padre, nos has tenido. Agradecemos la dádiva de tu Hijo Jesús.
Agradecemos el amor de nuestros hermanos quienes hacen posible esta transmisión por radio y aún a otros hermanos que están esforzándose en predicar tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.